la compañera decía la cantidad de plata que por día se le regalan a los bancos, ¿no? Con estos números actualizados, esto que... Aparte, ¿vieron cómo lo dicen? Dice, porque ahora el Banco Central puede subastar 60 millones. Entonces por ahí mucha gente dice, che, qué bueno esto de subastar. ¿Qué onda subastar? Claro, tenés que ir al diccionario. Mucha gente no entiende qué significa subastar. Bueno, en realidad lo que está haciendo el Banco Central es regalarle a los sectores más ricos del mundo 60 millones de dólares por día, que es el equivalente a construir un hospital de alta tecnología nuevo desde el primer ladrillo hasta el moñito. ¿Cómo es esto? Bueno, acá la compañera fue muy clara cuando habló de los medios de comunicación. Antes de avanzar sobre esto, no me quiero olvidar, porque hay una frase de Sigmund Freud de 1925 que dice: supónganse que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías, y sin embargo, a una pequeña minoría, esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. ¿Cuál es el plan de acción de esa pequeña minoría? Tomar el poder de la prensa, 1925, y trabajar la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Y entonces, nosotros teníamos lo que la compañera explicó de manera excelente, digamos, un Estado que administraba el mercado de cambio. ¿Qué significa esto? Frente al problema de la restricción externa, es decir, que los dólares que entran al país tienen que servir ¿para qué? Para importar, pagar las importaciones necesarias para el desarrollo industrial, es decir, insumos, maquinarias, bienes de capital, tecnología para el desarrollo industrial. Tiene que pagar deuda externa contraída por gobiernos anteriores, siempre. Y también tiene que pagar los gastos de turismo de argentinos en el exterior. Listo. Ahora, lo que ellos nos decían es que estábamos fuera del mundo. Bueno, si estás fuera del mundo es porque estás en otro mundo. No, digamos, en algún mundo estás, ¿no? Estábamos en el mundo productivo. Por eso, ¿se acuerdan la crisis del 2008? Donde los bancos se quedaron con las casas de las personas en Estados Unidos por segunda vez y en España por primera vez. Los bancos se quedaron con las casas de las personas. Bueno, pero a nosotros no nos afectó tanto. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo productivo. Habíamos fortalecido el Mercosur, habíamos creado la UNASUR, habíamos creado la CELAC y estábamos próximos a ingresar al BRICS. ¿Saben lo que es el BRICS? 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué me viene a decir, Julián? Bueno, el BRICS, ese BRICS, es la mitad de la población mundial y la cuarta parte del PBI mundial. Entonces, en ese mundo productivo estaba funcionando Argentina. Claro, pero las colocaciones financieras no se podían hacer para la fuga de capitales. Y entonces, yo siempre cuento mi vecina del cuarto piso. Claro, mi vecina del cuarto piso, apenas ganó Macri, yo en el ascensor le digo, y me imagino que estarás contenta ahora que el país es para los ricos como nosotros, ¿no? Me imagino que estás comprando dólares. Me dice, no, mijo, ¿quién voy a comprar dólares si a mí no me alcanza apenas para comer? Bueno, yo pensé, ya te decía que estaba comprando dólares. Digo, bueno, se baja el cuarto, yo estoy en el sexto. Cuando las puertas se cierran, creo que ni le cerré la puerta, pero bueno, le debo haber cerrado, no me acuerdo. Pero bueno, empieza a caminar y me dice, pero por lo menos ahora hay libertad. Lo que decía la compañera, ¿no? ¿Pero libertad para quién? ¿Para que yo compre dólares? No, para que ella compre dólares. Y no, mi hijo, si apenas me alcanza para comer. ¿Es para qué? Para que entren los capitales financieros transnacionales, coloquen el dinero a altísimas tasas de interés, como no se consigue en otro lugar del mundo, y luego tengan libertad para retirar los dólares libremente otra vez, ¿no? Lo que se conoce como la bicicleta financiera. Ahora, esto de regalarle a la bicicleta financiera todos los días genera múltiples efectos, ¿no? Ahora, digamos, yo prometí que iba a hacer un poco de historia, pero me parece que primero voy a meterme en la foto de la actualidad, ¿no es cierto? Porque las tasas de interés elevadas, ¿se acuerdan cuando estaba la hora 12? ¿No? Que vos ibas a comprarte un celular, un reloj, no tengo imaginación, ¿viste? Por eso digo las cosas que tengo a la vista. Pero también te podías comprar ropa, o el aire acondicionado, ¿no? La otra vez,
¿cómo se llama este? Marcos Peña Brown, dijo, hijo de familias que se apropiaron de territorios pertenecientes originalmente a pueblos autóctonos, ¿no es cierto? A través de la sangre, bueno, herederos de ese tipo de familias, ¿no? Decía, porque la gente se quedó con cosas que no, hubo gente que se quedó con cosas que no le pertenecían. ¿Qué significa eso? ¿Que la gente podía comprarse un aire acondicionado? No, porque lo dijo el otro, digo, no son casualidades las cosas que están pasando, por eso las traigo, ¿no? Como Fraga, González Fraga, decía, porque la gente se acostumbró mal a que con un trabajador medio con un sueldo medio se pensaba que podía comer ir afuera todos los días, o cambiar el auto o irse de vacaciones. Eso no es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la plata, ¿quién se la tiene que quedar según ellos? El sector financiero. A mí me parece que no es tan oscilante la historia de nuestro país. A mí me parece que es bastante constante, excepto por dos periodos donde fuertemente se interrumpió esto, que fue el gobierno de Perón del 46 al 55, y el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández desde el 2003 hasta el 2015. Aunque el problema de la bicicleta financiera empieza el 24 de marzo de 1976 con el plan de Martínez de Oz, y acá me parece que está bueno poder unir esto, ¿no? Porque el 2 de abril de 1976, Martínez de Oz, en ese momento la deuda externa era de apenas 7.000 millones de dólares, Martínez de Oz propone la liberación total de las importaciones, la liberación total de las exportaciones, la liberación total del dólar, el achicamiento del Estado, camino a las privatizaciones, y ahí comienza un periodo de desmantelamiento de la industria, del empleo, de los saldos financieros del país, y esa destrucción que se va a poner en marcha fundamentalmente durante la convertibilidad, durante las presidencias de Menem y de la Rúa, hasta que se llegó a la explosión del 2001. Ahora, el tema de la deuda externa, que muchos dicen, no, estuvo acompañando la historia de nuestro país desde el principio. Es verdad, en 1824, hace muchísimo, fue el primer empréstito con la Baring Brothers. Bueno, muchos saben que en realidad entró menos plata de la que se había prestado y de la que se había concertado firmado el préstamo, y que se devolvió 5 veces más durante muchísimas décadas, que no se hicieron las obras que se habían prometido y todo lo demás. Pero todo ese endeudamiento anterior a Perón fue saldado, y en el año 1955, cuando Perón es derrocado, no teníamos deuda externa. La deuda externa ya se había cancelado totalmente. Entonces no es que toda la vida hubo endeudamiento y que toda la vida... No. O sea, son periodos. Después viene el otro periodo, que es del 76 al 2001, que por ahí conviene repasar brevemente. Pero vuelvo al presente. Cuando asume el gobierno de Macri, lo dicen textualmente: gracias a haber recibido un coeficiente de deuda muy bajo de deuda sobre PBI. ¿Qué significa eso? Un país desendeudado, ¿no? Gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. ¿Qué quiere decir esto? Y que era el plan de gobierno, que a ese mundo querían ir. Ahora, por eso voy a volver a destacar lo de las tasas de interés, y ahí vamos al 76 y explicamos un poco lo de la convertibilidad. Lo de las tasas de interés altísimas, porque estaba con el plan ahora 12, ¿no? Que te permitía aumentar el consumo. Cuando aumenta el consumo, aumenta la producción. Cuando aumenta la producción, aumenta la industria, aumenta la generación de empleo. Y saben que aumenta también la recaudación del Estado, porque el 75% de la recaudación del Estado proviene de impuesto al consumo, de impuesto a las ganancias y de aportes y contribuciones. Cuando aumenta el nivel de actividad, cuando se fortalece el mercado interno, que es lo que desde el principio de los gobiernos de Néstor y Cristina se anunció incesantemente, cuando se fortalece el mercado interno, también aumenta la recaudación del Estado. ¿Y qué significa que se aumenta la recaudación del Estado? Que hay más plata para gastar. Es decir, que el Estado tiene más recursos para asignar a inversión social, ¿sí? Ahora, si aumenta la cantidad de recursos y hay mucha deuda, entonces hay que pagar deuda y no hay para inversión social.
Por eso es tan importante también el tema del endeudamiento, que baje el endeudamiento para que el Estado tenga más recursos disponibles para la inversión social. Ahora, como estábamos diciendo, con el gobierno de Cristina Fernández, para decir el último antes de Macri, estaba el Plan Ahora 12 y había un fuerte incentivo hacia la industria y hacia el consumo a crédito con bajas tasas de interés, dentro de lo cual estaba incluido el Plan Ahora 12. Las altas tasas de interés, que son ¿para qué? Para la colocación financiera, como estábamos diciendo. La compañera lo dijo espectacular, mejor de lo que lo puede decir nadie. Dijo, en Estados Unidos se requiere un año para ganar un 2% y acá en Argentina se está ganando el 2%, se puede ganar el 2% en un solo mes, en dólares, ¿no? Con esto de poner en pesos, capitalizarlo y después volver a comprar dólares. Bueno, pero para que esto funcione, para que los tipos más ricos del planeta, para que la banca transnacional se enriquezca como nunca en la historia del planeta, bueno, dije planeta varias veces para que se entienda, ¿no? Bueno, para que esto suceda, las tasas de interés tienen que ser muy altas. ¿Y qué pasa si las tasas de interés son muy altas? ¿Qué pasa con el consumo a crédito? ¿Qué pasa con la inversión a crédito? ¿Qué pasa cuando vas a consumir? Y te dicen, ah, no, mire, señor, el Plan Ahora 12 ya no existe más desde que está la actual gestión que se abrió el mundo, ustedes saben, ¿no? Ahora la tasa de interés, si usted quiere pagar en una sola cuota, tiene que pagar un incremento del 10-15%, en 3 cuotas 30%, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Baja el consumo, baja la inversión que depende del crédito también, porque el empresario que tiene que pintar su negocio, comprar una máquina, la gente que tiene que poner un negocio nuevo, dice, pará, no me alcanza la plata para pagar los intereses que me están cobrando. Y además, como bien se sabe, dice, bueno, pará, si en vez de poner la plata a producir, la pongo en el circuito financiero, me enriquezco rápido, barato y sin riesgos. Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa de interés es alta? Es alta para favorecer a los más ricos del mundo, pero eso destruye la actividad interna. Entonces destruye la producción, destruye el empleo, porque si hay menos producción, hay menos gente trabajando, y también destruye la recaudación del Estado. Y vieron que estos tipos te dicen, no, porque el Estado no puede gastar más de lo que recauda. ¿Vieron que dicen eso? Ahora, el Estado no puede gastar más de lo que recauda, pero el Estado recauda cada vez menos, por lo que dije, es decir, porque se recauda menos por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones, pero también el Estado recauda menos porque apenas asumieron, quitaron las retenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones, que son otro 15% de la recaudación del Estado. Entonces, el Estado no tiene recaudación y está aumentando el gasto por interés de deuda, porque si bien es verdad que están ajustando permanentemente, como dijeron los compañeros, que están ajustando permanentemente y entonces están reduciendo el gasto del Estado en inversión social, pero al incrementarse la deuda externa, que es lo que permite esta timba financiera, lo que están aumentando son los compromisos para pago de intereses de deuda. Entonces, esto es una cuestión que, como todos saben, en algún momento va a explotar. Y bueno, este fue el mecanismo, digamos, ¿no? A mí me parece interesante, antes de irme al 76 y poder unir estos 3 periodos de destrucción, de bicicleta financiera y de endeudamiento, de mega endeudamiento, que son la dictadura del 76 al 83, la convertibilidad del 91 hasta el 2001 y el gobierno Macri. Son los 3 periodos de mayor endeudamiento de toda la historia de nuestro país. A mí me interesa siempre destacar qué pasó cuando Perón asume en el año 46, lo cuenta Perón en sus propias palabras, dice, cuando yo asumí la presidencia en el año 46, teníamos ahí cerca de 1 millón de personas que no podían trabajar, que no había suficiente plata para generar empleo, el país no tenía reserva financiera y permanentemente se perdía plata. ¿Por qué se perdía plata? Porque las importaciones no estaban controladas, entonces se importaba de todo, porque había que pagar deudas externas concertadas por los gobiernos anteriores, porque además había que pagar fletes, seguros y reaseguros para todas nuestras exportaciones de materias primas, y porque las empresas extranjeras operando en nuestro país retiraban la plata libremente. Entonces, por eso cuando asume Perón y pone en marcha ese primer plan quinquenal, él dice, nosotros teníamos una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno que no teníamos cómo financiarlas.
para poner en marcha al país. ¿Y cómo es que lo hace Perón? Bueno, hace la nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos bancarios, la estatización del comercio exterior, y entre las medidas, mientras va poniendo en marcha al país, mientras obtiene la renta agraria diferencial proveniente de las exportaciones primarias, todo el dinero de nuestras exportaciones puesto para distribuir ingresos, es decir, para aumentar el ingreso de los sectores populares, y eso es la mayoría del pueblo, la verdadera demanda, como decía Perón, ¿no? O sea, es impostergable incrementar los ingresos de las familias de menores recursos, porque esa es la verdadera demanda nacional, por lo tanto el verdadero motor del desarrollo. Palabras textuales de Perón. Pero además, lo que hace para cortar con el drenaje financiero que tenía el país, entre otras cosas, es inmediatamente estatizar todas las empresas de servicios y los ferrocarriles que se habían entregado en la cesación de pago de 1890, ¿no? Y lo otro que hace es pagar el total de la deuda externa. ¿Para qué? Para no tener un drenaje financiero negativo. Por eso, si ustedes pudieran pensar en lo siguiente, del gasto del Estado tenemos básicamente inversión social, ¿no? Que sería salud, cultura, educación, trabajo, turismo, transporte, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, porque digo cosas varias veces, pero no importa, comercio, finanzas, bueno, tenemos inversión social, ¿sí? Y pago de intereses de deuda. Cuando arranca el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003, donde teníamos un coeficiente de deuda sobre PBI de cerca del 150-160% del PBI, digo aproximado porque ahí hubo muchas devaluaciones, entonces se fue acomodando el peso de la deuda en dólares sobre la evaluación de nuestro propio PBI, ¿no es cierto? Pero cerca de 1,5 veces del producto anual del país era lo que el país debía, ¿no es cierto? En aquel momento, en el presupuesto de gasto, el 25% estaba destinado al pago de deuda. O sea, 1 de cada 4 pesos que gastaba el Estado iban para pagar intereses de deuda. Entonces quedaba, obviamente, menos ¿para qué? Para la inversión social. En la medida que comenzó el proceso de desendeudamiento, que incluyó el pago al Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares, la reestructuración de deuda que se hace en el 2005 y después en el 2010 la segunda parte, todos esos mecanismos de bajar, de ir reduciendo el endeudamiento, es decir, hubo un proceso de desendeudamiento, como lo dijeron estos mismos que están ahora, ¿no es cierto? Gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre el PBI. Bueno, este desendeudamiento bajó, ¿saben de dónde? En el presupuesto nacional de gasto público, ese coeficiente de deuda, que era el 25% del gasto, bajó al 7-8%. Entonces, más del 90% del dinero proveniente de la recaudación ya podía ser dirigido a inversión social. Fíjense cómo opera todo esto. Y, bueno, ya presentado el panorama, y la analogía, digamos, de lo que es en términos económicos, la dictadura, la convertibilidad y el gobierno de Macri, fíjense que lo que hacen es, tanto lo que se hace en el 76, lo que se hace en el 91 en la convertibilidad y lo que hace Macri apenas se asume. Abrir totalmente las importaciones. Es muy importante. Bueno, una de las cuentas es la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones. Argentina produce alimento para 500 millones de personas. Y es verdad que hubo durante el periodo kirchnerista, o de los gobiernos de Néstor Kirchner, para no parecer unista, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, hubo un incremento en el valor agregado de nuestras exportaciones. Pero, si vos abrís totalmente las importaciones, se comienzan a importar productos baratos desde el exterior, y entonces eso destruye la industria que era generadora de empleo genuino. Entonces, fíjense lo que hicieron. Exactamente igual, el 76, 91 y 2015. Abrieron las importaciones, quitaron la financiación del Estado proveniente de retenciones a las exportaciones y de aranceles a las importaciones, que dicho sea de paso, los aranceles a las importaciones también sirven para regular la balanza comercial. Liberaron la extracción de divisas de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país, es decir, como el decreto de Menem del 89 que dice
se dictarán todas las normas necesarias para que las empresas extranjeras operando en nuestro país puedan retirar sin restricciones sus utilidades. Es decir, como decir, bueno, vengan a invertir. No, pero en realidad no viene a invertir, no se generan inversiones productivas, porque con las tasas de interés altas, lo que vienen no son inversiones, son colocaciones. Yo siempre distingo, ¿no? Inversión es inversión productiva generadora de empleo. En cambio, colocación es lo que dijo la compañera, la colocación esta golondrina, ¿no? Que entran y se retiran libremente con más dólares que los que entraron. Ahora, si por cada 100 millones de dólares que entran, se van 120 millones de dólares a cargo del poder concentrado, sin generar ni empleo, ni industria, ni actividad, ni desendeudamiento, eso lo que hace es destruir las finanzas del país. ¿Sí? Entonces, más o menos, este es el panorama. Me parece que tenía alguna cosita más para decir, pero no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, por ahí con alguna pregunta de ustedes, vamos a seguir contestando. Bueno, si entramos un kilo de carne, decíamos, un kilo de carne a 100 pesos, 10 dólares a 10 pesos, ¿no? Y el gobierno cobraba 30% de retenciones a las exportaciones de carne. Que las retenciones son política arancelaria, o sea que se aplica 30% a la carne, 40% a la soja, 25% el trigo, 20% el maíz, 0% exportación de productos con valor agregado, porque eso hay que incentivarlo, ¿se entiende lo que digo? Entonces, vamos a la carne. Entran 100 pesos por cada kilo de carne. Si el gobierno cobra 30% de retenciones a las exportaciones, 30 pesos de cada 100 que entra en el país, ¿quién se lo queda? El conjunto del pueblo argentino a través del Estado. ¿Para qué sirve eso? Para financiar desarrollo industrial y para aplicar políticas de distribución de ingresos, como por ejemplo, otorgar subsidios. ¿Vieron que dicen? Sí, no, porque los subsidios, los servicios públicos estaban regalados. No eran, no sé, no eran normales, no eran, no sé qué, competitivos, no sé las palabras que usan. A ver si me olvido, ¿viste? Bueno, pero en realidad, ¿cuál es el problema? Que ellos, no ellos, los Marcos Peña Brown, Bullrich, Luro Pueyrredón, digamos, lo que son los dueños, ¿no? ¿Cuál es el problema que veían? Que ellos estaban financiando con un poquitito de su riqueza al conjunto del pueblo. Es decir, las retenciones pagaban los subsidios. Entonces, en vez de que la gente pague caro la luz, el gas, y el teléfono y los servicios en general, eso lo pagaban una partecita proveniente de las retenciones a las exportaciones. No nos olvidemos que Argentina produce alimento para 500 millones de personas. Entonces, un poquitito de eso alcanzaba para cubrir todos los subsidios. ¿Y saben lo que era eso? Era salarios indirectos, decía Cristina Fernández. ¿Se acuerdan? ¿Por qué salarios indirectos? Porque la gente laburante, como nosotros, los sectores más vulnerables también, cuando tienen que pagar tarifas más baratas, tienen un manguito más ¿para qué? Para consumir. ¿Y a dónde lo van a consumir? ¿A Miami? No, lo consumen acá dentro del país. ¿Y qué genera entonces dentro del país? Genera industria, genera empleo, genera mayor actividad, mayor mercado interno y también mayor recaudación del Estado. ¿Sí? No es el campo. El campo, ¿qué es el campo? No sé, definime campo. Bueno, en realidad se estaba refiriendo a los exportadores, que son las grandes empresas intermediarias. Es decir, los que le compran barato a los pequeños productores y se quieren quedar con toda la torta proveniente del ingreso de las exportaciones primarias. Entonces, ese exportador, ¿cuánto cobra? ¿Cobra 100? No, cobra 70. Entonces el precio en la mesa de los argentinos, ¿cuál era? 70. Por eso Néstor Kirchner en el año 2008 lo dijo muy claramente. Dijo, ¿sabe para qué salen las retenciones, señora? Para que usted en su mesa pague los precios que usted puede pagar, no los precios internacionales. Entonces, por eso, cuando se produjo la quita de retenciones y la devaluación, fíjense, al quitar las retenciones, ¿qué pasa con el precio en la mesa de los argentinos? Apenas ganó Macri, el precio de la carne se duplicó inmediatamente desde 70 hasta 140. Entonces, fíjense, lo que pregunta Fabi, yo lo extendí mucho, bueno, me fui para algún lado, pero bueno, está bueno a veces